Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Primera parte del capítulo 5. El heredero de Moreno. Nosotros combatimos por nuestra libertad, combatimos por nuestra cara posteridad, y combatimos por nuestra existencia natural y civil. Todo el que sea capaz de sentir, lo será de sacrificarse por tan grandes intereses. Para salvarlos quizá no se necesita más que un momento de energía, un instante de intrepidez. Corramos a la gloria, y proscribamos de nuestra lista nacional al cobarde que huya del peligro, o al ingrato que prefiera la esclavitud. Bernardo Monteagudo. Buenos Aires era una población más bien decepcionante. Erigida entre la pampa interminable y el fangoso río de la Plata, no tenía la arquitectura ni los bellos paisajes de Chuquisaca. Veamos lo que escribía de ella un viajero inglés que la visitó en 1817, hay en ella un aspecto desordenado e inconcluso que de todo tiene menos de agradable, escribe Samuel G.I., con excepción de pocas calles, en las cercanías de la plaza, las casas son bajas y sucias y van en progresión descendente a medida que se va a los arrabales. Sin embargo, hay numerosas casas bien construidas en las calles principales, la mayor parte de un piso, hechas de ladrillo y blanqueadas, con patios y terrenos amplios, y dependencias para la servidumbre a estilo español, y la usual gran portada gótica. Algunas veces las armas de los primitivos propietarios se ven esculpidas en piedra sobre la puerta. Los techás de azotea son planos y cubiertos con piedra, algunos patios son pavimentados con mosaico de mármol blanco y negro. Las casas mejores tienen un toldo en los patios a la altura del techo que sirve de sombra contra el extremo calor solar. Las ventanas rara vez tienen vidrios, pero están protegidas por rejas de hierro que producen un aspecto de cárcel. Las iglesias son grandes y tristes por fuera, y los muros de la mayor parte están cubiertos en lo alto con pajas y yuyos. La plaza mayor es amplia y hermosa, con una pirámide en el centro, protegida del lado del río por un fuerte, que, aunque no de mayor importancia, tiene hermoso aspecto, pero al principio, solo se tuvo en vista proteger la ciudad contra los indios pamperos. Cuando llegó Monteagudo, hacía poco que se había construido la pirámide de Mayo. Aquella plaza había sido escenario de muchos actos públicos, manifestaciones y ejecuciones. Pronto volvería a exhibir cadáveres de ejecutados. Allí funcionaba también el mercado de frutas, legumbres y caza, de aspecto animado, donde podían adquirirse, en las bandolas que lo rodeaban, toda clase de artículos manufacturados de Europa, China y las Indias. La carne, en cambio, debía adquirirse en otro mercado situado en las afueras, y su apariencia es todo menos incentivo para el apetito. Pocas calles del centro están pavimentadas, pero en general se siente grande incomodidad por los lodazales en la estación lluviosa, y el huracán de polvo en la seca. Las veredas son estrechas y desagradables, con postes colocados casi junto a las casas, que hacen el caminar extraordinariamente fastidioso, en especial porque muchas de las veredas son calzadas levantadas 2 o 3 pies del nivel del suelo. Esta descripción tan poco halagüeña tenía su compensación. Hay, sin embargo, en las calles de Buenos Aires más señales de actividad y bullicio que en cualquiera otra ciudad sudamericana. Numerosos carros de mala forma, con ruedas chillonas de enorme circunferencia, aunque no del todo redondas, sin ninguna clase de adorno, picaneados por mestizos de indio, casi tan brutales como los animales que manejan, negros y mulatos, changadores indios, cargados con fardos y cajones de mercaderías, o con talegos de pesos fuertes, porque en aquellos buenos tiempos ningún banco había emitido papel moneda ni este país había hecho empréstito en Londres, damas en sus calesas, cochecitos de 2 ruedas muy vistosamente pintados y tirados por una muy amontada por postillón negro, otras caminando para ir a las tiendas o visitas, clérigos y frailes, comerciantes, militares, todos al parecer muy ocupados, contribuyen a hacer de la ciudad lo contrario de triste y sin interés. Las numerosas iglesias, que en tiempos de los españoles estaban adornadas profusamente con oro y plata, habían sido despojadas a causa de la guerra revolucionaria, prueba evidente del poder menguante de la clerecía. Siempre abiertas, eran visitadas, en las horas de moda, por damas hermosamente ataviadas con vestidos de seda negra perfectamente ajustados al cuerpo, mantilla blanca o negra puesta graciosamente sobre la cabeza, un chal de vivos colores sobre los hombros, y zapatos y medias de seda blanca, seguidas de muchachas negras y mulatas llevando llamativas alfombras para arrodillarse.
Todo lo cual debió impresionar sumamente al inglés, ya que escribió, la mayor parte de las mujeres son muy lindas y, algunas beldades perfectas por la exquisita línea de sus facciones, su color es generalmente pálido tendiendo a oliva, nariz aguileña, y mucha dulzura en la boca. Los grandes ojos negros porque son célebres las beldades españolas, en ocasiones disparan unas descargas de expresión que no se encuentran a menudo en climas más septentrionales. Sus figuras son buenas en extremo y saben cómo hacerlas resaltar, danzan y caminan bien, y con tan aparente soltura, que no se ve el mínimo dejo de afectación. No debo omitir mencionar también el gusto desplegado en el arreglo de los lustrosos rizos de sus cabellos color ala de cuervo, los únicos adornos son una peineta, y, a veces, una flor, y los obscuros rizos apiñados se dejan ondeando sobre el cuello hasta los hombros. En cuanto a los caballeros, se vestían como los de igual clase en Londres o París, y sus modales no eran afectados. Los jóvenes eran buenos jinetes, valientes, liberales y desinteresados, pero algo orgullosos y arrogantes. Las condiciones últimas, si no excusables, se comprenden fácilmente, pues ninguna república sudamericana ha contribuido más que la suya a la destrucción del poder español en el Nuevo Mundo. Ya por entonces eran mal vistos los porteños entre sus vecinos a causa de su soberbia y mayor ilustración. La sociedad era agradable, las tertulias muy deliciosas y desprovistas de toda ceremonia, la diversión consistía en conversar, valsar, contradanza española, piano y guitarra, a veces canto, los modos de las damas eran muy fáciles y agradables, induciendo en error a los extranjeros no acostumbrados a esa libertad. Se seguían las modas francesas, y se lucían los artículos más finos que Inglaterra, Francia o el Oriente fastuoso produzcan. Las maneras de los habitantes se asemejaban más a Londres y París que las de los propios españoles. Los cafés eran el refugio de los hombres y la discusión, como puede decirse que esta ciudad es cuna de la revolución, la política y el espíritu de partido predominan y, en algunas ocasiones, se han humedecido las calles con sangre ciudadana, por cuestiones políticas y en el patíbulo. Más procedimientos de sangre se han manifestado en Buenos Aires que en cualquiera otra ciudad sudamericana. La población de Buenos Aires continúa y se estima en 100.000 habitantes, incluyendo blancos, negros, mestizos e indios. Los blancos puros no son numerosos, y la masa popular es de casta tan mezclada de blanco, indio y negro, que sería difícil fijar su origen. Los gauchos o campesinos descienden originariamente de padre blanco y madre india. Había escasez de jóvenes a causa de las guerras revolucionarias. Los entretenimientos públicos eran las corridas de toros, los teatros y los reñideros. Las corridas se celebraban en plazas colmadas de gente de todas las clases, a las que concurrían desde las altas autoridades hasta los gauchos más humildes. El espectáculo era bastante atroz. Se mataba cruelmente a los animales, a veces moría el torero entre los aplausos de la muchedumbre y con frecuencia caían corneados los caballos. G.I. presenció cómo uno de ellos corrió alrededor del redondel con los intestinos afuera y el teatro era un edificio hermoso. Las carreras y riñas de gallo constituían diversiones favoritas de los naturales. Junto a las puertas de la gente pobre había siempre un gallo de riña atado de la pata. El pueblo pobre era, según el remilgado inglés, muy sucio, menos cuando se endominga, acostumbrando entonces ambos sexos a trenzarse y festonearse el cabello. Toda esta vida y animación estaba sostenida por una intensa actividad económica. El comercio de Buenos Aires consiste principalmente en exportación de cueros y sebo y mucha gente se ocupa en acopiar estos artículos en las pampas. El charqui también es renglón considerable de comercio, y se exportan con frecuencia mulas para el Cabo de Buena Esperanza y las Indias Occidentales. Las importaciones de Inglaterra son principalmente lanas tejidas de Halifax, Huddersfield, Leeds, Wakefield, etc., algodones de Glasgow, Paisley, Manchester, etc., ferretería de Sheffield y de Birmingham, alfarería de Ulster y Staffordshire y Yorkshire, mercaderías francesas, indianas y chinescas. Ello se debía al principal recurso estratégico de Buenos Aires, su puerto, donde además de los buques mercantes solían recalar corsarios que vendían en remate público los cargamentos apresados. Más allá de los sucios arrabales, estaban los ranchos y las casas quintas de las afueras, y luego la vasta y monótona pampa, ocasionalmente batida por el pampero, imperio del gaucho y del indio. Poco más o menos así era la Buenos Aires que conoció Monteagudo cuando llegó a ella acompañando a Castelli. La población era menor a la estimada por G.I.,
y el movimiento portuario no tan animado debido a las circunstancias bélicas que se vivían, con la escuadra española dominando el Río de la Plata. Fuera de ello, no dejaba de ser un lugar especialmente atractivo para quien, como Monteagudo, ansiaba ponerse en contacto con los principales revolucionarios y ser parte de la agitada vida intelectual y política porteña. Aquella era una población más cosmopolita y abierta que las que había conocido, menos religiosa y timorata, en la que dominaban los intereses de una creciente burguesía comercial, arrogante y pretenciosa, junto a las ínfulas de una clase terrateniente vinculada al negocio de los cueros y las carnes, cuyo poderío iba también en aumento. En la época de su arribo a la capital, se vivía una nueva etapa política. El gobierno de Saavedra y Funes había sido desplazado, Saavedra destituido e instaurado el primer triunvirato, nuevo órgano ejecutivo en el que se referenciaban muchos antiguos seguidores de Moreno y Castelli. El hombre sobre el que recaía la conducción política era su secretario de guerra, Bernardino Rivadavia, joven y brillante administrador al que como a Monteagudo se tildaba de mulato, de una gran cultura y espíritu cívico, lleno de ideas y energía, y muy ambicioso, quien con sus antecedentes de perseguido del saavedrismo hizo abrigar a los jacobinos la ilusión de que proseguiría la labor interrumpida de Mariano Moreno. Lo cierto es que el llamado Partido Morenista estaba tan golpeado por las persecuciones que, por contraste, Rivadavia debía de parecerles un hombre de avanzada. Y algunas de las actitudes que tomó al comienzo de su gestión auguraban grandes cambios. Pronto debería afrontar peligrosas crisis desatadas por los saavedristas y los españoles, demostrando sangre fría y decisión y sofocándolas con mano más que dura, al punto de adornar la Plaza Mayor con los cadáveres de los amotinados. Sin embargo, pronto también pondría en evidencia que representaba a sectores de la burguesía comercial estrechamente vinculados a Inglaterra, cuyos intereses no siempre estaban en consonancia con una consecuente política independentista. Aceptó sin vacilar una propuesta de Belgrano para la creación de una escarapela, pero, en cambio, censuró drásticamente la creación de la bandera independiente por aquel y le ordenó ocultarla porque ponía en peligro la política seguida frente a terceras potencias, léase Inglaterra, incómoda debido a sus compromisos con España y Portugal. Se mostraba duro en los conflictos internos, pero su política militar, consistente en replegar las fuerzas para una defensa cerrada de Buenos Aires, aun a riesgo de entregar las provincias del norte a los enemigos, resultó timorata y lamentable. Rivadavia era quizás el hombre más representativo de las clases dirigentes porteñas, aunque todavía no había tenido oportunidad de demostrarlo, ilustrado, europeizante, desdeñoso de los pueblos de tierras adentro, obsesionado por preservar la naciente hegemonía de Buenos Aires, partidario de la educación y de las luces, y a la vez convencido de que su rol era el del justo medio, el del hombre capaz de rehuir los extremos y hacer predominar la racionalidad y el pragmatismo. Era un dirigente de cualidades extraordinarias puestas al servicio de ideas que a la larga resultarían, en muchos aspectos, nefastas para el país. Lejos de ser un continuador de Moreno, jugaría, con el tiempo, el papel de verdugo del proyecto de unidad continental. Pero ahora los revolucionarios ponían su confianza en él, pese a que el propio Moreno, años antes, lo había descalificado de manera expresiva, ya sostiene un estudio abierto, sin ser letrado, ya usurpa el aire de los sabios sin haber frecuentado las aulas, afecta ser grande en todas las carreras cuando en ninguna de ellas ha dado el primer paso. Monteagudo llegó a Buenos Aires precedido de un considerable prestigio por su condición de precursor revolucionario, su cultura e inteligencia, sus servicios junto a Castelli y su lealtad con él en el proceso que se le iniciaba. Inmediatamente entró en relación con el gobierno, contando con la amistad del joven Rivadavia y del adulto Belgrano. Uno desde la Secretaría de Guerra y otro desde la jefatura del regimiento de patricios le dieron apoyo. Su apostura, su encanto con las mujeres y su éxito en salones y tertulias fueron otras tantas cualidades que la sociedad porteña valoró. Pronto se convirtió en la figura del momento, y no pasaría mucho tiempo antes de que el Partido Morenista lo tomara como su nuevo abanderado. Este rol se afianzaría a medida que creciera la decepción con Rivadavia. Es extraordinario que, a pocos días de llegado, ya lo convocaran para ayudar a redactar el estatuto provisional que rigió el funcionamiento del triunvirato, y que es uno de los primeros antecedentes constitucionales argentinos. En él se ratificaban los decretos de libertad de prensa y seguridad individual y se reafirmaba la independencia judicial, medidas de fundamental importancia para la instauración de un Estado de Derecho y la salvaguarda de los derechos humanos.
La seguridad individual consistía, no como se malentiende en la actualidad, en el respeto de los derechos individuales, incluyendo la garantía del debido proceso para que nadie pueda ser penado sin juicio previo y sentencia legal, la prohibición de arrestar a persona alguna sin semiplena prueba de delito, la obligación de informar al reo y de ponerlo a disposición de un juez, las formalidades a seguir en los procedimientos, requisas y detenciones, la inviolabilidad del domicilio, el principio de que las cárceles son para seguridad y no para castigo, la libertad de tránsito. El otro gran espaldarazo a Monteagudo fue su ingreso a la redacción de la Gaceta de Buenos Aires, el órgano de prensa oficial de la Revolución, que había tenido al mismísimo Mariano Moreno como su primer director. Era un medio sumamente leído por los sectores de mayor influencia política, y expresaba las líneas generales del oficialismo. Monteagudo tomó a su cargo la columna editorial de los viernes, mientras que Vicente Pazo Silva redactaba la de los martes. Pronto ambas columnas traslucieron diferencias y polémicas que contribuyeron a darles más interés y aumentar el prestigio de Monteagudo por su encendida defensa de las posiciones más intransigentes y radicalizadas. Su primera intervención se tituló El vasallo de la ley al editor. El título aludía a la concepción rouseauniana de que el ciudadano se somete a la ley y no a la persona de nadie, y que la verdadera libertad solo se alcanza a través del respeto a las normas emanadas de la voluntad general. El motivo de esta nota fue dar una respuesta al editorial anterior de Pazo Silva en el que se reclamaba el juzgamiento de los responsables de la campaña al Alto Perú que nos ha deshonrado a la faz del mundo, calificándolos de profanadores sacrílegos de la santa causa. Este ataque contra Castelli y contra el propio Monteagudo, que sin duda respondía a la visión de muchos antijacobinos, irritó al partido morenista y no podía pasarse en silencio. Como defensor de Castelli, era Monteagudo el indicado para responderlo, y lo hizo desde una hábil posición, invocando el decreto de seguridad individual recientemente sancionado. Nuestro mismo gobierno ha jurado respetar la seguridad individual de todo ciudadano. Una de las más augustas prerrogativas que derivan de aquella es no juzgar delincuente a ningún hombre mientras los ministros de la ley no lo declaren tal, es decir, que el editor se ha arrogado el derecho de prevenir en su juicio a todos los pueblos, inspirando resentimientos parciales eversivos de la armonía civil, único sostén de la libertad. Hace una reivindicación de Castelli sin nombrarlo y atribuye a Pazo Silva una pasión electrizada al juzgar por enemigos de nuestra santa causa a los que ya la han salvado en otros conflictos, y a los que solo han omitido los sacrificios que eran superiores a los esfuerzos de su celo. En otra de sus colaboraciones, Causa de las causas, siguió ganándose la adhesión de los morenistas con el panegírico de la primera Junta de Gobierno, condenó al saavedrismo y a la Junta Grande y defendió al triunvirato, abordando el que sería uno de sus temas preferidos, el combate al espíritu faccioso. Instalada en la capital de los pueblos libres la primera Junta de Gobierno, empezó nuestra revolución a hacer, rápidos progresos, qué energía en el sistema, qué acierto en las deliberaciones, qué concepto entre nuestros mismos enemigos que empezaban a tributarnos el homenaje del temor. Pero ya se acercaba el tiempo en que las pasiones hablasen su lenguaje natural, y se descubriesen los hipócritas cooperadores de esta gran obra. Sin amilanarse, identifica al responsable del retroceso, de Cornelio Saavedra, a quien por condescendencia a las circunstancias se le nombró presidente del gobierno. En su ambición, buscó en los diputados de la Junta Grande facciosos capaces para prostituir su misión. Inmediatamente se suscitó una rivalidad entre unos y otros, se formó una facción, el más ambicioso se hizo jefe del partido, y el más dispuesto a la cábala, se encargó de sostenerlo. Desde entonces se meditan medios para desembarazarse de los que por su celo serían unos rígidos censores de la facción, lo consiguen con el secretario de gobierno, Moreno, y preparan asechanzas a los demás para arrojarlos a su tiempo del gobierno y de sus domicilios por un nuevo y escandaloso ostracismo, asonada de abril de 1811. Desde entonces el espíritu público se apaga, el sistema desfallece, progresa la discordia, y empiezan a decrecer nuestras glorias. Monteagudo responsabiliza a los saavedristas del desastre de Huaki. He visto por mis propios ojos cuánto perdió la energía de nuestras tropas en ventaja del enemigo. El artículo concluye con un llamado a la educación política de los pueblos, para que éstos aprendan a no aventurar su suerte seducidos de un celoso hipócrita, de un sofista razonador, o de un simulado patriota, ni preferir al vicioso creyendo encontrar en él un héroe. Ningún pueblo fue feliz, sin que aprendiese antes a serlo en la escuela del sufrimiento y la desgracia. Los ataques de Monteagudo a Saavedra y al de Anfunes fueron sistemáticos.
no tardaría en publicar en la misma Gaceta un oficio del brigadier Fleming que revelaba que la Junta de Saavedra, Funes y Campana habría ofrecido ponerse bajo la protección del gobierno portugués. También denunció ocultas relaciones de esos sectores con el general enemigo, y expuso de qué manera este último había festejado como una victoria propia el movimiento del 5 y 6 de abril de 1811 que expatrió a los jacobinos de Buenos Aires. Goyeneche celebró con fastuoso aparato las noticias del 6 de abril, este es un hecho, y también lo es, que el diputado de Córdoba escribió a don Domingo Tristán interesándole en sumo grado sostuviese y apoyase la conducta que observó el gobierno en aquel día de proscripción. Monteagudo tampoco olvidaba la actitud del deán Funes de pedir persecución contra los partidarios de Moreno y de Castelli, exhibiendo el equivalente decimonónico del macartismo, que agitaba como fantasma el recuerdo de la Revolución Francesa. En la misma Gaceta había escrito el deán cuando todavía estaba en el poder: ciudadanos, alerta, los enemigos del gobierno son esos mismos terroristas que, imitadores de los Robespierres, Dantones y Marats, hacen esfuerzos para apoderarse del mando y abrir esas escenas de horror que hicieron gemir a la humanidad. Sus crueldades perdieron a la Francia haciéndola retrogradar al despotismo más absoluto, y las de nuestros enemigos, en caso de triunfar, tendrán que dar por resultado un dueño más inhumano. Como se ve, las acusaciones de terrorista para impulsar la persecución de la izquierda política son una vieja fórmula empleada por las derechas argentinas de todos los tiempos. Monteagudo comprendió que era el momento de desembarazarse de esos sectores conservadores aprovechando su debilidad, ya que, si no se los liquidaba, tarde o temprano levantarían cabeza. Se convirtió en su severo acusador, al punto de hacerle decir a Saavedra en sus memorias: los papeles públicos de que era autor el doctor Monteagudo no había suceso, ni accidente alguno desgraciado, en que no me los atribuyese como autor del 5 y el 6 de abril. La tacha de carlotista se hizo propagar hasta lo infinito. Y más adelante agregaba: la providencia dispuso que aquella calumnia forjada por el alma de Monteagudo, tan negra como la madre que lo parió, fuese desmentida de modo más público y solemne de cuanto yo pudiera desear. Como se ve, no fue solamente Pueyrredón quien utilizó la discriminación racial para descalificar a Monteagudo. La implacabilidad del tucumano en esta línea política lograría finalmente que Saavedra y su cómplice Campana fueran desterrados por la Asamblea del año 13, salvándose el deán Funes, quien fiel solo a sí mismo no dudó en traicionar a Saavedra para acomodarse con las nuevas relaciones de poder. A medida que estas colaboraciones periodísticas obtenían favorable respuesta de los sectores revolucionarios, Monteagudo iba desplegando más y más sus convicciones jacobinas. Comprendió que era necesario pulsar las cuerdas morales y el patriotismo en la hora del peligro e infundir confianza en las propias fuerzas, y dedicó muchas de sus páginas más hermosas a combatir la cobardía, las actitudes timoratas y el derrotismo. Para una nación débil y cobarde su misma seguridad es peligrosa, porque abandonándose a un profundo letargo está siempre próxima a perder su existencia, mas para un pueblo intrépido y enérgico los más graves peligros son otros tantos medios de hacerse respetable. La patria está en peligro, y solo nuestra energía sola podrá salvarla. Hemos visto que la energía nos ha salvado más de una vez sosteniéndonos en los conflictos y escasez de recursos con una orgullosa firmeza. Será una felicidad para un pueblo que desea ser libre el que llegue a desengañarse y conocer, que mientras no busque en el fondo de sí mismo los medios de salvarse jamás lo conseguirá. Es muy fácil y peligroso que el que se acostumbra a creer que nada puede por sí mismo llegue a ser en efecto impotente para todo, pero cuando ceo no use que su energía es tanto más ventajosa cuanto en cierto modo inutiliza las que se le oponen, y considera al mismo tiempo que la fuerza moral de su espíritu dobla sus fuerzas físicas hasta elevarlo del último grado de debilidad al supremo de vigor y robustez, entonces es muy fácil que 100 héroes reunidos triunfen de millares de imbéciles que calculan su fuerza por el número de sus brazos, sin contar con el corazón que los anima. Los viejos y los jóvenes morenistas, patriotas y exaltados, se encendían con palabras así y se congratulaban de haber hallado al fin alguien que sabía interpretarlos y alentarlos.